Escucharemos al viceministro de Hacienda, el señor José Francisco Pacheco, quien nos da el detalle muy puntual de los riesgos de estos recortes en el presupuesto nacional. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Tal vez quisiera empezar haciendo una reflexión en torno a dos elementos que son fundamentales para entender propiamente la dinámica de un presupuesto, al menos como nosotros la hemos venido manejando desde el Ministerio de Hacienda. En primer lugar, los presupuestos hoy día no se están calculando con base en la típica fórmula de presupuesto de un año más inflación. ¿Okay? Eso es fundamental entenderlo, porque la manera tradicional, histórica, inflacionaria de hacer los presupuestos en el país era fundamentalmente eso. Tengo tanto este año, meta la inflación y con eso obtengo una cifra especificada. A eso entonces hay que vincular la parte que hemos tratado de ir mejorando poco a poco, y es que los presupuestos sean producto de una programación institucional. Entonces, cuando aparece de repente un número en el Ministerio de Hacienda que dice que los viáticos podrían andar más o menos en 10 colones, eso significa que estamos planeando eventualmente, o que detrás de eso hay una programación que dice que estamos pensando hacer 10 giras. Por poner un ejemplo de cómo se le pide a los ministerios que vinculen esta parte de actividades con la plata que necesitan. Dicho esto, nos parece fundamental entonces contemplar que los análisis presupuestarios no necesariamente tienen que estar sujetos a inflación. ¿Okay? Nadie dice que un presupuesto tiene que crecer según el ritmo inflacionario. Ni la deuda lo hace, ni los salarios lo hacen, ni el aumento del presupuesto en el MEP lo hace, ni un montón de variables presupuestarias crecen según inflación. Entonces, someter el presupuesto nacional como un todo al marco de la inflación exclusivamente es ignorar cuál es la legislación detrás de los diferentes rubros presupuestarios. Eso es importantísimo entenderlo, porque mucha de la discusión, ¿verdad?, tiende a partir de que si la inflación es tanto, ¿verdad?, entonces el presupuesto tiene que crecer tanto, cosa que no es necesariamente cierta. Entonces, dicho esto así, nos parece fundamental. Si me regalan, que hay una preocupación adicional de manera global para este gobierno, y es que, como ustedes recordarán, en la presentación del presupuesto el 1 de septiembre anterior, fuimos claros en que el presupuesto del 2017 se podía analizar a partir de 5 cajas. Una caja era el crecimiento de la deuda, que es tan grande como la operación misma del gobierno. Otra caja estaba destinada a los rubros de infraestructura, habría una caja de transferencias, otra de operación y otra de gasto nuevo. Bueno, de las 5 cajas, la que está experimentando los recortes presupuestarios que hoy exponemos es justamente la caja de la operación institucional. Y esto debe llamarse a colación, digamos, a valoración, porque ninguna de las otras cajas contempladas en la presentación de ese momento tiene un recorte. Pero además, justamente, los números fiscales que hemos venido presentando en los últimos meses han indicado que el control del gasto público que se ha logrado hasta el día de hoy se ha hecho particularmente en el funcionamiento de los ministerios. Entonces, lo que estamos experimentando es, a la partida que menos estaba creciendo, la operación de los ministerios, se le está metiendo, ¿verdad?, este recorte presupuestario, lo cual entonces es una doble penalización, sentimos nosotros, para las diferentes instituciones. Se controla desde las directrices del presidente y el Ministerio de Hacienda, y además presupuestariamente se le exige todavía un recorte mucho mayor. Y esto definitivamente tiene como punto central del análisis justamente lo que ustedes ven en pantalla, es la operatividad de las instituciones, particularmente los ministerios, la que está siendo afectada en este caso. Hemos discutido además que no es un tema del monto. El recorte ministerial es de apenas el 0.13% de todo el presupuesto. Pero la discusión no tiene que centrarse en la masa recortada, sino más bien en el dónde. Y es ahí donde nosotros sentimos que podríamos explorar un poco más. Por ejemplo, hay 2 recortes que nos llaman la atención. El primero es el recorte a las operaciones del CEN SINAI. ¿Okay?
En este caso, la estimación que nos ha sido brindada por el propio Ministerio de Salud estima que cerca del 16% de los fondos operativos del programa Sensinay han sido recortados, y eso obviamente tiene efectos puntuales sobre la operación de cualquier programa. Yo quiero ponerles un ejemplo que traigo a colación siempre que tratamos de explicarle esto a la gente con un hecho más concreto. Solemos, digamos, ser muy celosos de cualquier recorte en un programa como el de becas, y eso nos parece bien, ¿verdad? Nadie pone sobre la mesa recortar las becas, pero sí estamos dispuestos a recortar los viáticos de los profesionales en ciencias sociales que hacen los estudios, ¿verdad?, que son los que finalmente otorgan esa beca. Entonces, en el proceso integral, lo que hemos venido experimentando es que somos celosos, cuidamos mucho los rubros que son políticamente más atractivos, pero se nos olvida que eso es parte de una operación mayor. Entonces, si yo recorto gasolina y si yo recorto viáticos, estoy impidiendo a los trabajadores sociales visitar a las familias que son las que otorgan las becas. Y al olvidar esa perspectiva, justamente es cuando después decimos, bueno, ¿pero por qué sobró tanta plata, verdad? Bueno, no sobra, la plata no sobra. Yo estaría mucho más contento si eso pasara, pero siempre decimos por qué hay subejecución. Bueno, justamente en gran medida se debe a que no enfocamos el proceso, sino que nos vigilamos solamente en cierto tipo de partidas. Bueno, en este caso, aunque mantengamos ciertos rubros del Sensinay intactos, el problema central estaría en recortar variables como gasolina, por ejemplo, o viáticos. Algo parecido, aunque en otro contexto, está pasando con el tema del PANI, que es, como pueden ustedes notar, un segundo programa de promoción de la niñez que también estaría siendo afecto, en este caso, con el recorte, entiendo yo, del exceso de los 47.000 millones de colones que se le habían asignado. Recordemos que el gobierno el Ministerio de Hacienda asigna este incremento en el presupuesto del PANI a raíz de un conjunto, 3 o 4 votos de diferentes salas que obligan al Ministerio a presupuestarlo de esa forma. Nosotros paulatinamente habíamos venido incrementando el presupuesto del PANI de forma que alcanzásemos en el corto plazo el 7% que exige la ley, pero un voto que nos encontramos aquí de la sala primera en julio, agosto, si mi memoria no falla, establece que estamos en la obligación de presupuestar el 7%, de ahí el salto tan grande que requiere el asunto. Pero más allá de esa exigencia, también tenemos que ser claros en que el PANI necesita recursos adicionales para poder implementar las múltiples responsabilidades que le han sido exigidas. Y a mí me parece que eso es claro. Las instituciones podrían estar entrando en muchos de estos casos en círculos viciosos que luego somos nosotros mismos los que criticamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en muchos casos, muchachos? Bueno, le pedimos a una entidad que haga algo, pero no le damos la plata. La entidad no lo puede hacer. La criticamos porque no lo hace, pero entonces no le damos la plata porque no lo está haciendo. Y ese es un círculo vicioso bastante complejo, ¿verdad? Porque algo tiene que romperlo, y sentimos que la responsabilidad de una institución se la podemos demandar, digamos, con firmeza, en la medida que le demos los fondos para los cuales fue creada la institución. Si no, estamos fregados, porque al final de cuentas, ¿verdad?, es como pedirle a alguien que levante una pesa de 100 libras, ¿verdad?, con 10 años de edad. Es imposible hacerlo en ese momento. También tenemos el caso en el tema de seguridad propiamente, si me regala donde también el mensaje del gobierno ha sido claro. Vamos a ver, entendemos que hay una buena disposición de los diputados en fortalecer el presupuesto del Ministerio de Seguridad. Y eso creo que ha sido parte de las discusiones que tuvimos con ellos y que iban, digamos, en un enfoque adecuado. La posición de gobierno, sin embargo, es buscar la sostenibilidad del financiamiento. ¿Okay? Y eso es ahí donde está la discusión central de este tema. Darle presupuesto en un rubro que es gasto fijo, porque esto sería fundamentalmente para contratar policías, darle al ministerio plata para que contrate policías, un rubro fijo de gasto, sin una fuente de financiamiento que también sea permanente, es un tremendo error de los cuales justamente nos queremos nosotros alejar. Vamos, hemos insistido desde el Ministerio de Hacienda que no podemos seguir creando gasto sin la correspondiente fuente de financiamiento. Entonces, el llamado que hemos hecho nosotros a través de estos meses es justamente a darle financiamiento permanente al Ministerio de Seguridad
al Ministerio de Justicia y en el proyecto nuevo al OIJ a partir del impuesto a las sociedades jurídicas. Es de esa forma que nosotros vemos financiamiento con un destino específico y para fines muy puntuales, permitiéndole no solamente que en el 2017, sino que en el 2017 y en adelante podamos seguir teniendo esos recursos destinados de manera fija para los ministerios. Entonces, ciertamente a nosotros nos preocupa el tema de seguridad y el presidente de la República ha sido claro que hay un objetivo, una prioridad, darle eso. Necesitamos los fondos, pero los fondos tienen que venir de una fuente permanente. También hay un tema en el recorte que se ha aplicado en este caso al Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Las afectaciones más importantes en este caso están dadas, uno, en las plantas de asfalto. La indicación del Ministerio es que la plata que le ha sido aprobada en esta primera parte de la discusión presupuestaria da para funcionar medio año. ¿Okay? Segundo, tal vez bueno, ustedes tienen ahí, no sé si les da chance de todo, hay temas, por ejemplo, de compra de materiales para la misma mezcla, ¿sí? Vamos a seguir. Temas de los problemas de equipos para realizar alcoholemias, al recortar, por ejemplo, algunas partidas que nosotros consideramos que no son superfluas. Recuerden que desde nuestra perspectiva no existe partida superflua. Si fuera superflua, habría que eliminarla completamente del presupuesto. ¿Por qué voy a dar 10 pesos superfluos? No tiene gracia. Entonces, el concepto superfluo para nosotros no existe. Lo que existe, eventualmente, es algún exceso, como en cualquier otro rubro. Pero en este caso, por ejemplo, en el caso del MOP, si se considera una partida como textiles superflua, bueno, no es que estamos comprándole ropa a la gente del MOP, pues claro, es el avituallamiento, por ejemplo, que se le da a los policías de tránsito. O en algunos casos aparece, por ejemplo, compra en servicios médicos y clínicos. Y uno dice, ¿por qué le dan seguro, por qué le dan médico especial a esa institución? No hay tal cosa. En el caso del MOP, por ejemplo, la compra de servicios médicos corresponde a las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Que hace el Ministerio como parte de sus funciones regulares. Entonces, hay que saber leer las partidas porque cada partida de estas mal llamadas superfluas en realidad tienen una naturaleza de ser distinta. Caso del Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura, los consultores del Ministerio de Cultura son los artistas que vienen al FIA, por ejemplo. Entonces, recortar las consultorías del Ministerio de Cultura sería dejar sin pago a los artistas del festival. En el caso bueno, y aquí estamos con el Ministerio de Hacienda propiamente, regálame la siguiente. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Hacienda, los recortes ponen también en peligro temas como los contratos que existen para la operación del sistema de compras públicas. Ya conocemos que eso tiene cierta operación. Bueno, parte de ese presupuesto está siendo perjudicado. También tenemos algunos prejuicios, particularmente en la Policía de Control Fiscal. Y esto también nos debe llamar la atención, porque los recortes en el caso de la Policía de Control Fiscal son en rubros de esta naturaleza operativa que van a dificultar los operativos de lucha contra el contrabando, ¿verdad? Es bien interesante que tengamos esto también en perspectiva, justo porque lo que esto quiere decir es que la plata que hoy tenemos para esos operativos va a llegar hasta cierto año. Y después de eso va a ser muy complicado, no tal vez hacer del todo los operativos, pero ya no se hacen con 5 policías, sino que se hace con 1 o 2, ¿ok? Es ahí donde nosotros vemos directamente la afectación. Usted me puede decir, bueno, pues gasolina no era tan importante. Bueno, en el caso del programa de Policía de Control Fiscal, sí es importante entonces contar con un rubro de gasolina bien fortalecido. Y bueno, y ahí tienen ustedes un conjunto de hechos puntuales que afectan el funcionamiento de varios ministerios. Aquí estamos entrando en detalles, por ejemplo, con el proceso de adhesión a la OCDE. El próximo año es un año fundamental para avanzar en la adhesión al proceso, ¿verdad? Recuerden que estos primeros años han sido momentos fundamentalmente de discusiones técnicas con la OCDE, de aprobación de informes, pero el otro año habrá un momento importante, o habrá varios momentos importantes para Hacienda, para Ambiente, aquí está el MEIC, ahí está Presidencia, donde hay que rendir cuentas de cómo se va avanzando. ¿Qué pasa si no tenemos los rubros necesarios para esto? Bueno, ahí hay un tema sobre el cual, digamos, vamos a tener que
que reflexionar bastante bien. Ahí, bueno, ahí tenemos el caso del MEIC, ahí tal vez el señor ministro del MEIC les puede explicar particularmente el caso de MIPYMES y el MEIC, cómo lo afectan, ¿verdad? Temas de televisión digital, ¿verdad? Las visitas que hace el Ministerio de Vivienda a los asentamientos humanos. Es decir, vean que ustedes podrán creer que el rubro no es pequeño y por eso no insistimos. El mensaje central es que el recorte no es importante por el volumen de recursos que se está afectando, es por el dónde estamos recibiendo esta afectación. ¿Listo? Bueno, y yo quisiera cerrar entonces con eso. Nos parece que la lógica presupuestaria no es una lógica tan simple como muchas veces se quiere ver. Yo creo que es necesario conocer los detalles, particularmente la forma en que están trabajando los diferentes ministerios. Aquí no se ha tocado prácticamente nada salarial, eso sí, pero igualmente podemos tener a la gente que si no se tiene el resto de rubros, igualmente no va a funcionar como se requiere. Nos parece que es importante cambiar la forma en que nosotros estamos analizando de manera global el presupuesto de la República. El presupuesto de la República es el reflejo de lo que nosotros como sociedad le hemos dicho al gobierno que tiene que hacer. ¿Okay? Y ahí por eso vienen, a veces para algunos muy grandes, los temas de educación, ahí vienen transferencias de municipalidades que también están creciendo este año, ahí hay una serie muy grande de rubros, pero hemos sido nosotros como país los que hemos determinado que eso va así. Creo que es fundamental en este caso plantear que hay afectación. La gente del PANI tiene un recuento de daños bastante importante, que creo que es necesario que ustedes lo conozcan. Y la verdad es que seguir afectando a los ministerios con recortes de mayor o menor magnitud no nos va a llevar ni a resolver el problema fiscal ni a tener el sector público que estamos deseando. Muchísimas gracias al viceministro de Hacienda, don